Buenos días, mis amadas hermanas. Pues sí, en esta mañana tenemos un tema, un gran tema, que ha titulado El perdón nos sana, que está basado en Colosenses 3:13. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tuviera queja contra el otro, de manera que de Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pues quisiera ir a una historia, la historia de José. Es una gran historia de perdón, de un hombre con un corazón que no fue dominado por ni el rencor, sino que tuvo mucha gracia. Quisiera que nos fuéramos un momentito a ese escenario y nos pusiéramos nosotras como ejemplo. ¿Cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en el papel de José? Si nosotros hubiéramos vivido esa historia, ¿cómo nos sentiríamos? Que nuestros hermanos nos menospreciaran y quisieran destruirnos. Porque según ellos piensan que tenemos delirios de grandeza. ¿Estaríamos nosotras dispuestas a perdonar a esos hermanos que nos despojaron del amor de nuestro Padre, dejándonos en el olvido y entregándonos a otras personas? ¿Estaríamos dispuestas a abrazar a esos hermanos y diciéndoles que lo olvidaran, que no ha pasado nada? Y esa fue la actitud de José en esta historia. Una historia, creo que es la más conocida, la más hablada. Se ha escrito novelas, se ha hecho series, se ha hecho hasta películas. Un gran personaje con semejante grandeza de perdón es la de José. Esta historia se encuentra en Génesis 45, del 1 al 15. La profecía de José se ha cumplido. En el encuentro que tiene con sus hermanos, ya han pasado como 2 años, más o menos, de las vacas flacas, que se habla en esta historia, donde el hambre ha sacado a muchos de sus naciones, y entre ellas a los hijos de Israel. Es en donde se da ese gran encuentro con José y con sus hermanos. José llega a esta parte después de haber confrontado a sus hermanos que eran de dura cerviz. Al principio, él tuvo como un gran dolor en su corazón. No porque tal vez tenga raíces de amargura, no, sino porque él sintió ese gran dolor por el acto que tuvieron sus hermanos con él. Pues si fue duro José con sus hermanos, es porque ellos necesitaban aprender una lección de amor a su hermano y de la compasión de los unos para los otros. Con esta historia aprendemos de lo que el perdón es la esencia más indispensable en nuestra vida cristiana. Nadie puede decir que es creyente si no ha perdonado. Nadie puede vivir una vida cristiana si no está dispuesto a perdonar de esa herida que nos hayan hecho
en nuestra vida. Pensamos, si nos ofenden, tienen que venir a pedirnos perdón. Tomamos una posición de orgullo, de arrogancia. Pero en la vida cristiana el Señor nos enseña a buscar al ofensor. No que ellos nos vengan a buscar. El que perdona, perdona dos heridas. La que él mismo se hace, la que nosotros mismos nos hacemos, y de la del ofensor. En Génesis 45:1, la expresión no podía contenerse. Nos muestra a José de carne y hueso, enfrentándose al dolor y a la misericordia. José lloró por tanta injusticia hecha en su vida. En el versículo 2 describe el momento diciendo José que lloraba a gritos, como si un gran dolor estuviera traspasando su alma. Tan fuerte fue, dice ese llanto, que hasta los egipcios lo escucharon. Hasta la casa del faraón se escuchó. Para que se dé un auténtico perdón, debe haber un quebrantamiento del corazón. Las lágrimas del perdón son sanidad para el corazón. En Génesis 45:4 dice que los hermanos están confundidos. Ninguno de ellos se da cuenta de la revelación que va a ocurrir en aquel momento y en ese mismo lugar. Ahora, aquel monarca se va a quitar la investidura y se va a dar a conocer a ellos. Cuando dice, acercaos a mí, y revela su identidad, diciendo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El rostro de todos ellos dice que se empalidecieron. Se quedaron callados, como que estuvieran en shock. Dice que empezaron a temblar. Se llenaron de mucho temor. Era su hermano, el que habían vendido en Egipto. Se consideraron hombres muertos. Se quedaron tan turbados delante de él. Creo que así se siente el opresor cuando nos ha ofendido. Pero José les dijo, no os entristezcáis. Esa es la actitud del ofendido y debería ser nuestra actitud también. El que aprende a perdonar produce ánimo al ofensor. En Génesis 45:5, José les dice a sus hermanos que no les pese haber venido. La reconciliación es como un acto donde dos viejos amigos resuelven sus diferencias y restauran su amistad, haciendo que como que nunca hubiera pasado nada con ellos. El apóstol Pablo define al mejor exponente de la reconciliación a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto está en 2 de Corintios 5, 18, 19. En los años atrás, José ya practicaba la palabra reconciliación. Cuando se dio a conocer a sus hermanos y también cuando les dijo que no les pese haber venido. La reconciliación es un acto de pura gracia. No toma en cuenta la herida o el dolor que le produjo la falta. La reconciliación a través del perdón verdadero es la mejor medicina para el corazón. No guarda rencor, ni tampoco se queda teniendo con ninguna raíz de amargura por tanto tiempo. Olvida lo que me hiciste, lo que me hicieron, y está dispuesta a comenzar otra vez. Buscar la reconciliación se nos ha hecho muy difícil, porque somos muy duras de corazón. No estamos dispuestas a doblegarnos ni a acceder, porque siempre pensamos que tenemos la razón. Tanto el ofendido como el ofensor deben dar los pasos necesarios para que se logre una verdadera reconciliación. José se quitó su vestimenta de monarca y se da a conocer a sus hermanos. Ellos fueron quebrantados. José nos enseña que hay que quitarse la vestimenta de la posición en la que nos encontramos. Si queremos lograr una total reconciliación, el perdón nos ofrece olvido al pasado, alivio al presente y esperanza para el futuro. En Génesis 45, 9 dice que después de una larga reconciliación y de perdón, José da la orden más grande. Daos prisa, id a mi padre y decidle que su hijo, el que había muerto, ahora es hallado. Cuando los hermanos de José le vendieron a los egipcios, el corazón de su padre se quedó muerto. Cuando las ofensas matan al corazón, solo el perdón vuelve a revivir nuestros sentimientos. Cuando el perdón trae sanidad al corazón, pasa del estado de esclavitud al estado de libertad. Los hermanos de José le dejaron a su padre y a José sin consuelo. Le dejaron a José sin hogar. Pero ahora su hermano José les ha consolado para que vayan a buscar a su padre. Mientras sus hermanos estuvieron dispuestos a que él muriera de hambre, de sed ahí en el pozo, ahora José les está enviando a su padre lleno de provisiones. El mensaje de gracia es para que el perdonador venga a Cristo y no se detenga. Quisiera que reflexionemos en Romanos
8:21. Tiene que abrir su micrófono, hermana Ruth. Perdón, mis hermanitas. Quisiera que reflexionemos en Romanos 8:28. Y dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es a los que conforme al propósito son llamados. Ahora José le revela por qué Dios le llevó a ese lugar. Él sería el que los iba a salvar del hambre. Tenemos que aprender a perdonar para que veamos al final cuál ha sido el plan de Dios. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pongamos en las manos de Dios y vayamos a buscar a nuestro ofensor. Tal vez será mi hijo, tal vez será mi esposo, algún familiar. Démonos prisa y vayamos a buscar a esos hermanos y nuestro corazón sanará. Que la palabra de hoy haya sido de bendición en nuestras vidas, hermanitas. Muchísimas gracias.